Hola a todos, en este video vamos a platicar del conjunto de los números racionales. Recuerden que lo que estamos haciendo en este tema es haciendo un repaso por todos los subconjuntos que al final nos van a permitir enunciar a los que nos interesan más, que es el conjunto de los números reales. Y entonces todos estos subconjuntos a su vez forman parte o podemos catalogar a los números que componen a estos conjuntos como números reales. Entonces vamos a platicar un poco de los números racionales, que en términos simples los números racionales son aquellos números que podemos expresar como el cociente de dos números enteros. Entonces, para definirlos vamos a necesitar del último conjunto que platicamos, que era el conjunto de los números enteros. Nuestro objetivo, gráficamente o visto de manera esquemática, cuando nosotros hablamos de que estamos repasando todos los subconjuntos para poder construir el conjunto de los números reales, ¿sí? Esquemáticamente lo podemos representar como que nosotros queremos tener un conjunto tal donde no importa qué punto yo seleccione de la recta numérica, vamos a estar seguros de que ese punto corresponde a un número real. Y entonces tenemos prácticamente que llenar esta recta numérica. Entonces partimos del 0. Primero vimos a los naturales, que los naturales pues no incluían el 0, entonces vamos a empezar desde el 1. Y así podemos estar enunciando números naturales. Después vimos a los enteros y platicábamos que los enteros incluyen a los naturales, incluyen al 0 y que además incluyen a los negativos, a los que podemos llamar como enteros negativos. Por aquí podemos poner al menos 1, al menos 2, y esos son los enteros negativos. Entonces este era el conjunto de los números enteros. Pero ¿qué pasa si por ejemplo yo quiero colocar un punto entre el 1 y el 2? Entonces este punto que yo puedo colocar aquí no corresponde ni a un número natural, tampoco corresponde al 0, no corresponde a un entero negativo, no es un número entero. Entonces necesitamos de un nuevo conjunto si yo quiero definir a un punto que esté entre lo que representa a dos números enteros. Y entonces así surge la necesidad de construir un nuevo conjunto, que en este caso va a ser el conjunto de los números racionales, que definido de manera muy simple son aquellos que podemos expresar como el cociente de dos números enteros. Esta es su definición formal. Normalmente al conjunto de los racionales le vamos a asociar o le vamos a asignar la letra Q. Y entonces esta expresión es el enunciado de un conjunto, una expresión por compresión, donde nos describen todas las condiciones que tiene que cumplir cierto número para poderlo catalogar como un número racional. Y entonces esta expresión nos dice que este conjunto Q contiene a X, tal que X es un número que está expresado por un cociente de otros dos. En este caso se llaman P y Q. Después nos siguen diciendo todas las condiciones que tienen que cumplir. P y Q tienen que pertenecer al conjunto de los números enteros. Entonces aquí lo que nos están diciendo con expresiones matemáticas es que este número se forma por el cociente de dos números enteros. Y al final nos ponen una condición adicional que nos dicen que Q tiene que ser distinto de 0. Y nosotros podemos observar aquí que Q tiene que ser distinto de 0 porque Q es el número que está en el denominador de esta expresión. Y si Q toma un valor de 0, entonces ahí no va a existir el cociente. Ya platicamos en alguna ocasión que cualquier número real distinto de 0 entre 0, esa es una no existencia de valor. Bueno, una propiedad o una de las propiedades más importantes de los números racionales, que es una propiedad que no cumplen, por ejemplo, los enteros, es una propiedad que se conoce como densidad de números racionales, que en palabras simples nos dice que entre dos números racionales existen infinitos números racionales. No importa qué número se esté seleccionando, si yo selecciono a dos números racionales distintos, entre ellos existe una infinidad de números racionales. Por más cercanos que estén uno de los otros, un número del otro de los que yo seleccioné, entre esos dos existe una infinidad de números racionales. Y esto lo podemos expresar nuevamente utilizando las expresiones los símbolos que platicábamos en la introducción de teoría de conjuntos. Podemos decir que para todo número A y B que pertenezca al conjunto de los números racionales, donde A es menor que B, aquí lo que nos están diciendo pues es que uno tiene que ser distinto del otro. En este caso A es el número más pequeño y B es el número más grande de los dos números racionales que yo puedo elegir sin importar cuáles sean. Y después dice, existe otro número que le vamos a llamar C, que también pertenece al mismo conjunto de los racionales,
tal que cumple la siguiente condición, que A, que recordemos que A era el más pequeño, es menor que ese número C, ese número que estamos estableciendo aquí que existe, y que además este número C es menor, porque recuerden que el número B era el mayor, es menor que el número B que seleccione. Y entonces no importa los valores de A y de B, siempre va a existir un número entre ellos. Y así podemos estar encontrando, por ejemplo, ahora podríamos trabajar con A y con C, y entre A y C también existe otro número. Y después trabajamos entre A y ese nuevo número, y entre ellos también existe un nuevo número. Eso es algo que no pasaba en el conjunto de los números enteros, porque por ejemplo si yo agarro a 1 y a 2, que son números enteros, entre ellos no existe ningún otro número entero. Entonces necesitamos de los racionales para poder establecer esta propiedad, este teorema de densidad de los números racionales, que vamos a utilizarlo más adelante para definir una propiedad interesante en un ejercicio que vamos a realizar en la sesión de Zoom. Bueno, ¿cómo ubicamos a los números racionales en la recta numérica? Recuerden que nuestro objetivo de manera esquemática pues es poder llenar a la recta numérica de números, que no importa qué punto seleccionemos de la recta numérica, ese punto sea un número real. Entonces, en términos simples, si yo quiero representar a un número racional en la recta numérica, primero voy a ubicar a los dos números enteros, entre los cuales yo sé que está el número racional. Y lo que sigue va a ser dividir en tantas partes como sea el número entero que hace función de denominador. Por ejemplo, aquí 2/3, lo voy a ubicar entre 0 y 1 y voy a dividir ese segmento entre 0 y 1 en 3 partes. Y el numerador lo que me va a indicar es en qué parte voy a ubicar al número racional. Entonces ya con esa regla así de sencilla podemos ubicar cualquier número racional, así sin importar si es un número racional que como denominador tiene un número entero muy grande, lo vamos a poder ubicar en la recta numérica. ¿Cómo se ordenan los números reales en esta recta numérica? En los naturales era muy sencillo, en los enteros seguía siendo muy sencillo, y aquí en los racionales no es que el procedimiento sea bastante complejo, sin embargo ya puede, a veces cuando nosotros estamos comparando dos números racionales para establecer cuál es más grande, a veces no es tan evidente y hay que hacer una operación sencilla para averiguar cuál de los dos es el que es más grande o el que tiene un valor absoluto más grande, que lo podemos interpretar en la recta numérica como que es el número que dista más del cero. Entonces, dos números racionales con igual denominador, lo que vamos a hacer es aplicar las reglas que platicábamos en el conjunto de los números enteros, las vamos a aplicar sobre el numerador y entonces nos vamos a quedar con aquel número que sea más grande. Cuando dos números racionales tienen diferente denominador, pues lo que se acostumbra a hacer es construir algo que se conoce como una fracción equivalente o un número racional equivalente, que resulta de multiplicar al primer número por el denominador del segundo, multiplicar y dividir, y el segundo número por el denominador del primero. Y entonces ya con eso ambos números van a tener el mismo denominador y vamos a aplicar en el numerador otra vez la regla de los números enteros. Nos vamos a quedar entonces con aquel que tenga el valor absoluto, bueno, en el caso de que sean positivos, con aquel que tenga el valor absoluto más pequeño va a ser el número racional más pequeño, y a la inversa en el caso de que sean negativos. Al igual que como hicimos con los naturales y con los enteros, también vamos a establecer algunas propiedades que se cumplen tanto para la operación suma como para la operación multiplicación. Para la operación suma siguen siendo las mismas que se cumplían en los números enteros. Se cumple cerradura, si sumamos dos números racionales, el resultado es otro número racional. Conmutatividad, el orden de los sumandos no va a alterar el resultado, no va a alterar la suma. Asociativa, podemos separar en binas, realizar esta operación de forma binaria cuando tenemos una serie de números racionales que se están sumando y vamos a llegar al mismo resultado sin importar qué operación realicemos primero. Existe un neutro aditivo que va a ser el número real 0, o lo podemos escribir en su forma racional como 0 entre cualquier número real, obviamente distinto de 0.
Y existe un opuesto o simétrico que va a estar asociado a cada número racional. Decíamos que recuerden que el neutro aditivo o el idéntico aditivo es único para todo el conjunto, siempre va a ser este que enunciamos aquí. Pero cuando estemos hablando del opuesto o del simétrico o del inverso, como se le conoce a este número, ese va a ser único pero para cada elemento del conjunto. Entonces cada número racional va a tener asociado su opuesto o su simétrico, que resulta de cambiar el signo al número original. Y esto como resultado pues nos va a regresar el idéntico del conjunto. Recordando que en los números naturales, como no contábamos con el cero, pues no existía el neutro aditivo o el idéntico, y tampoco podía existir el simétrico porque necesitamos ese idéntico para igualarlo de este lado. En los enteros ya contábamos con el cero, entonces aquí sí existía un neutro aditivo y también existía un opuesto o simétrico o inverso. Entonces los racionales se siguen cumpliendo las mismas propiedades que en los enteros para la suma. Para la multiplicación se cumple cerradura. Esto se cumplía desde los naturales y también en los enteros. Dos números racionales que yo multiplique, el resultado es un número racional. Conmutatividad, otra propiedad que también se cumplía en los naturales y en los enteros. El orden de los factores entonces no va a alterar para nada el producto. Asociatividad también se cumple en los naturales y en los enteros. La existencia de un neutro multiplicativo o de un idéntico multiplicativo, esta propiedad también se cumple en los naturales, porque en los naturales existe el número 1, también se cumple en los enteros, y aquí en los racionales también se cumple, existe un número que podemos llamar como el idéntico o el neutro multiplicativo. Y es digamos, cuando los números que estoy dividiendo como cociente, pues es 1 tanto en numerador como en denominador o alguna fracción equivalente. Cualquier entonces número racional multiplicado por una fracción equivalente a esta expresión nos va a regresar el mismo número racional que estamos multiplicando, es decir, no lo va a alterar para nada. Y aquí, a diferencia de los naturales y de los enteros, donde no existía un inverso multiplicativo, porque necesitábamos trabajar con el recíproco del recíproco multiplicativo del número, y como no estaban definidos los cocientes en los enteros y en los naturales, ahí no se cumplía. Ahora en los racionales sí podemos encontrar un inverso multiplicativo asociado a cada número racional. Y este resulta pues simplemente de invertir numerador y denominador del número racional en cuestión. Y cuando los multipliquemos vamos a llegar al idéntico que decíamos que era el 1 entre 1. Entonces esta propiedad es nueva, esta no se cumplía ni en los enteros ni en los naturales. El resto de las propiedades sí se cumplían o desde los naturales o ya se cumplían en los enteros. Entonces estas son las propiedades para la multiplicación y para la suma. Ahora, existe una expresión distinta. Nosotros podemos trabajar con números racionales expresados como cocientes de números enteros, o también podemos trabajar con algo que se conoce como la expresión decimal de los números racionales. Todo número racional, sin importar cuál sea, tiene asociada una expresión decimal. Y esta se puede clasificar en tres. Podemos decir que un número racional tiene una expresión decimal exacta cuando el número se puede expresar de forma exacta con una cantidad finita de decimales. Es decir, por ejemplo, el número racional que se compone del cociente de 1 entre 2, ese que conocemos como un medio, yo lo puedo expresar de manera decimal como 0.5, y ahí terminan los decimales. Solamente escribiendo 0.5 estoy expresando de forma exacta al cociente de 1 entre 2. Y así existen muchísimos números que podemos expresar de forma exacta. Aquí tenemos otro ejemplo, 7 cuartos. Yo lo puedo expresar como 1.75 y aquí terminan todos los decimales. Y esto está expresado de forma exacta, lo mismo con 3 octavos. Lo puedo expresar como 0.375, una cantidad finita de decimales, que en este caso son 3. Y esto está expresado de forma exacta. Habrá otra infinidad de números que no pueden ser expresados de forma exacta con una cantidad finita de decimales. Y si los queremos expresar de manera exacta, tenemos que recurrir a algo que se conoce como números decimales periódicos. Siempre que escuchemos la palabra periódico, pues vamos a asociarlo en matemáticas con algo que se está repitiendo, que va de manera cíclica repitiéndose cada cierto... Podemos encontrar un patrón que se va repitiendo constantemente y así nunca termina de repetirse.
Entonces, cuando ustedes escuchen una representación decimal periódica de un número racional, estamos hablando de un número que ya tiene una cantidad infinita de decimales. Esa es la gran diferencia entre una expresión decimal exacta y una expresión decimal periódica. En la exacta tenemos una cantidad finita de decimales, que normalmente es una cantidad muy pequeña de decimales. Cuando escuchen entonces una expresión decimal periódica, estamos hablando de números que tienen infinitos decimales. Y para expresar esos infinitos decimales vamos a recurrir a una propiedad que es el periodo, que en términos simples es un patrón que se va a estar repitiendo infinitas veces. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, expresar el número 4 entre 37, ¿sí? O 4 sobre 37, este número racional, no tiene una expresión decimal exacta. Si ustedes meten esto a su calculadora, pues les va a poner tantos decimales como quepan en la pantalla, pero en realidad no significa que esos sean todos los decimales que representan a este número. Ese es un número periódico, que en realidad lo podemos representar de manera exacta si lo escribimos así. Esa línea que está arriba del 108 de los decimales indica que ese es el periodo del número decimal. Este 108 se está repitiendo de manera indefinida a la derecha de este número. Nunca vamos a terminar de escribir 108 aquí a la derecha de este número. Eso se repite de forma infinita. A diferencia o en contraste con lo que teníamos en las expresiones decimales exactas, donde existe una cantidad finita de decimales, donde yo puedo terminar de escribir al número racional y ahí termina la expresión y es una expresión exacta. Esto también es exacto, no significa que el número tiende a, es una expresión exacta, pero tenemos que indicar cuál es el periodo del número y que se está repitiendo de manera constante e indefinida sin terminar. Tenemos aquí otro ejemplo, 3 entre 27, que sería un número que es 0.481 y este sería el periodo. Entonces aquí seguiría 481 y así hasta que nos cansemos de escribir. Y 1 entre 7, que tiene un periodo muy largo, ¿sí? El periodo bien puede ser un único número, pueden ser un par de números, pueden ser 3 números, 4 números. En realidad podemos tener periodos muy largos, pero si nosotros le podemos definir un periodo al número complejo, al número racional, entonces estamos hablando de una expresión periódica. ¿Sí? Y existen dos tipos de expresiones periódicas, que son la simple y la mixta. En la simple o pura, después del punto decimal existe el periodo. ¿Sí? Si se fijan en cada una de estas expresiones, después del punto decimal nosotros iniciamos a definir el periodo. En un número periódico mixto, solo una parte decimal se repite de manera indefinida. Entonces podemos tener una expresión al inicio, después del punto decimal, una expresión que no corresponde al periodo. Por ejemplo, el número 1/6, nosotros lo podemos escribir como 0.1 y después de este 1 es donde viene el periodo, que es un número 6 que se repite constantemente. Aquí nosotros lo podemos poner como 666, como se acostumbra, y que ese es el periodo, o solamente podríamos escribir como 6, y ese 6 es el que se está repitiendo indefinidamente. Otro número que es mixto es 1 sobre 12, un doceavo. Aquí tenemos entonces un 0, un 0 y un 8, perdón, que no forman parte del periodo, y después el periodo de 3 que se está repitiendo constantemente. Entonces, cuando tengo una parte decimal que no se repite o que no forma parte del periodo, estoy hablando de un número periódico mixto. Y así existen muchos. Finalmente, estos dos comparten la propiedad de ser periódicos, y una representación decimal exacta entonces me habla de un número que puedo expresar de forma exacta con una cantidad finita de decimales. Entonces, en la sesión de Zoom lo que vamos a hacer es algunos ejercicios sobre cómo nosotros podemos expresar a partir de una forma decimal, ya sea periódica o no, vamos a llegar al número racional que está asociado a esa forma decimal. Ese es el tipo de ejercicios que vamos a estar resolviendo en la siguiente sesión de Zoom.